Hola, muy buenas tardes ingenieros, sean bienvenidos. Vamos a continuar con un ejemplo para ANOVA, análisis de un solo factor. Para este caso voy a tomar un ejercicio, es un poco muy básico el ejercicio. Fue tomado y modificado del libro Control Estadístico de Calidad y Six Sigma, de los autores Humberto Gutiérrez Pulido y Román de la Vara Salazar, de la editorial MC Graw-Hill, ¿sale? Para este ejemplo voy a tomar el texto de la página 96, donde únicamente se tenía un estudio para prueba de hipótesis de dos proveedores. Les recomiendo mucho que lo lean, el libro es muy completo para aquellos que les interese inmiscuirse un poco más en estos temas de control estadístico de calidad y demás. Es un libro que les recomiendo bastante y pues bueno, vamos a ir por ello, ¿de acuerdo? Para el caso de este ejemplo voy a tomar que se tienen 5 proveedores de una pieza metálica cuyo diámetro ideal o valor objetivo es igual a 20.25 centímetros, ¿sale? Se dispusieron de muestras de 14 piezas a cada proveedor. Aquí tenemos la parte de las muestras y se desea determinar si hay diferencia estadística, ¿sale?, entre los 5 proveedores, ¿de acuerdo? Lo que queremos demostrar es ver si hay o no diferencia entre estos 5 proveedores, entre los diámetros de las piezas metálicas que me está ofreciendo cada uno de los proveedores. Para ello tengo que disponer del recurso ANOVA de Excel en datos, ¿sale? Lo primero que vamos a hacer, vamos a irnos a la pestaña de datos y en el botón análisis de datos. Si alguno de ustedes no tiene este botón, lo recuerdo un poquito cómo hay que agregarlos. Nos vamos a la parte de archivo, opciones, complementos, ¿sale? Y en donde dice complementos de Excel le damos a clic ir y hay que tener seleccionado esta parte de aquí, este segmento de herramientas para análisis. Hay que tenerlo seleccionado. Si lo tienen seleccionado, ya nomás le dan clic en aceptar. Si no está seleccionado, pues simplemente lo seleccionan y damos clic en aceptar, ¿sale? Una vez que tenemos el botón de análisis de datos, vamos a irnos a la primera opción, que es análisis de varianza para un solo factor. ¿Por qué un solo factor? Porque en este caso queremos estudiar cómo se está comportando la variable de salida diámetro, ¿sale? Diámetro de la pieza metálica versus el factor proveedor, ¿de acuerdo? Lo que quiero ver es si hay diferencia entre la variable de salida Y, que en este caso es el diámetro, y la variable de entrada, X, que en este caso son los tipos de proveedores, que para este caso tenemos 5 diferentes proveedores, ¿sale? Entonces voy a irme a la parte de análisis de datos, damos clic en análisis de varianza de un solo factor y hay que seleccionar, ¿sale? En este caso yo ya había hecho el estudio, voy a dar aquí en borrar. En rango de entrada hay que colocar todas las observaciones que tenemos, ¿sale? Tenemos las observaciones desde el proveedor A hasta el proveedor E, las seleccionamos. ¿Agrupado por quién? Está agrupado por columnas para este caso, porque cada columna me representa un proveedor. Rótulos en la primera fila lo voy a dejar indicado para este ejemplo porque tengo que la primera línea pues tenemos la parte de las letras, ¿verdad? De los proveedores. Entonces dejo como rótulos en la primera fila. Alfa igual a 5%. En ese caso, por lo general el estudio se hace el 95% de confianza, ¿sale? Sabemos que aquí le voy a dejar escrito por un ladito cuando terminemos. Sabemos que el estudio de un análisis de ANOVA se puede hacer al nivel de confianza que nosotros deseemos. Por lo general es el 95%. Entonces con alfa igual a 0.05. Alfa siempre se calcula del nivel de confianza que deseamos obtener. Es 1 menos el nivel de confianza, ¿sale? Así se calcula alfa. Entonces es 1 menos 0.95. Nos quedaría el 0.05 de alfa. Voy a pedir que me dé el resultado en una hoja nueva y pues nada, así es sencillo, damos clic en aceptar y me va a aparecer el estudio. Nos aparecen los resultados del estudio ANOVA. Tenemos 2 matrices, el primero es el resumen, el segundo es el ANOVA como tal. ¿Qué nos interesa checar para cada una de estas cosas? Voy a comenzar con la primera matriz, que es la parte del resumen. Tenemos los grupos, que son los 5 proveedores. Tenemos el tamaño de muestra para cada uno, que fue de 14 observaciones para cada uno. El promedio, ¿sale? Ese es el promedio de la muestra que obtuvimos nosotros. ¿Qué observamos? Observamos que, por ejemplo, nuestra media deseable, el ejercicio nos decía que nuestra media deseable era de 20.25. Y vemos que en las muestras, ¿sale? Que tenemos de los 14 de la corrida, tenemos que, por ejemplo, las personas o los proveedores que más se acercan a este valor,
podría ser por ejemplo el 20.92 del proveedor D, el 20.05 que falla está por debajo de la media deseada, ¿verdad? Que está un poquito por debajo. El proveedor C vemos que se aleja un poquito más del promedio deseado, está hasta 22 su promedio. Y el proveedor B que también está un poquito encima del valor deseado, y el A, ¿no? Que está por debajo, su media muestral está por debajo del deseado, que fuera un 20.25, y está pues ni siquiera en 20, ¿no? Estamos que muestra un diámetro de 19.24 centímetros, muy cercano a 20, casi 20, pero muy cercano a él. Y tenemos la parte de varianza, ¿sale? Para este caso, espero que todos conozcan ya este término. Es un parámetro de dispersión, al igual que la desviación estándar. Es un parámetro que me dice qué tanta variación hay dentro de las muestras de los datos. Es muy útil al momento de sacar conclusiones. Aquí no me voy a meter mucho porque posterior a este estudio voy a hacer una tabla de box plots donde voy a explicar un poquito más este tema de dispersión. Si hay alguien que no entienda muy bien la parte de qué es desviación estándar, de varianza, qué significan, con mucho gusto escríbanme en los comentarios y posteriormente podemos dedicar un video entero a ello, ¿sale? Entonces tenemos aquí la parte del promedio. Nos interesa ver de manera general cómo está la muestra, ¿no? Aquí ya nos da una pauta, ¿no? De si va a haber diferencia o no los promedios. Vemos que si hay diferencia significativa entre ellos, tenemos uno de 19.94, otro de 22. Sin embargo, esto por sí solo no es necesario, no es suficiente, para demostrar que haya diferencia estadística. Para ello nos vamos a la tabla ANOVA, ¿sale? Que los promedios de las muestras no sean sean diferentes, más bien, o que no sean iguales, no demuestra que haya diferencia estadística. ¿Por qué? Porque vemos que hay variabilidad, ¿sale? Vemos que hay algunos observaciones que están muy cercas unas de las otras. Entonces, que estos promedios sean diferentes no es suficiente para demostrar que hay diferencia estadística, ¿sale? ¿Por qué? Porque estamos trabajando con muestras. Sabemos que siempre tenemos las poblaciones de población A, población del proveedor B, C y así. Entonces, cada una representa una población. Es muy importante cuidar que las muestras sean representativas. Obviamente, entre mayor cantidad de datos obtengamos, la muestra es más representativa o será más confiable. Se toman de diferentes lotes, de diferentes observaciones, de diferentes días para hacer una corrida lo más completa posible. Si alguien tiene duda de cómo se obtiene esta cantidad de datos, de la metodología, ¿no? que hay que seguir para recaudar los datos de la manera más confiable posible, me lo dejan también en los comentarios. Con mucho gusto podemos hacer o dedicar un video para ello, ¿sale? La manera más confiable de obtener datos, obtener muestras representativas de las poblaciones que nos interesan estudiar. En este caso tenemos 5 poblaciones diferentes, tenemos una muestra relativamente pequeña de 14 muestras y esas tienen que ser representativas, ¿sale? Es muy importante eso, porque de lo contrario pues todo el estudio no tiene valor estadístico, ¿no? Si los datos fueron tomados de una manera inoportuna o de una manera poco confiable, pues el estudio también será igualmente poco confiable. Si hay dudas como de cómo se tendría que obtener estos datos, la cantidad de datos que hay que obtener y demás, pues con mucho gusto me lo dejan en los comentarios y podemos trabajar posteriormente sobre ello. Muy bien, continuamos con nuestro estudio ANOVA, que es lo que nos ocupa, la interpretación de todos estos datos. Ya vimos que es la parte de la matriz. Tenemos los promedios y la varianza interina de cada una de las observaciones. Vamos a ir así con la tabla ANOVA, análisis de la varianza. Tenemos la suma de los cuadrados. Esta matriz, la verdad es que es muy sencilla de calcular. También la podemos calcular plenamente a mano. Utilizamos Excel por la comodidad que nos representa, pero tenemos aquí dos tipos de varianza, ¿sale? Tenemos la varianza entre grupos, que es esta de aquí. Es la varianza que hay de un grupo a otro, ¿sale? La varianza que hay entre el grupo A, la población A, que es el proveedor A, versus el B, versus el C, versus el D, ¿sale? Y así sucesivamente con todas las observaciones que tengamos o con todos los tratamientos que tengamos. Y dentro de los grupos, esta es la suma de cuadrados o variabilidad que se da dentro de cada grupo. Como ya mencionamos, dentro de cada grupo no tenemos datos que son siempre iguales, ¿no? Vemos que hay variabilidad. Vemos que, por ejemplo, para el proveedor B, la primera observación fue de 20.73, la segunda de 21.38, la tercera de 20.58, la cuarta de 19.70. Es decir, son observaciones que son diferentes, varían entre ellas. Y esta variación, esta suma de cuadrados, me representa la variabilidad que hay dentro de cada grupo, ¿sale? Los grados de libertad. Los grados de libertad se calculan de una manera muy sencilla. Tenemos que para el caso de los grados de libertad entre grupos, es el número de tratamientos menos 1, ¿sale? Eso, como les digo, es nada más como dato general, de dónde salen los datos. Si alguien tiene duda de cómo sale la matriz, simplemente tenemos aquí 1, 2, 3, 4 y 5 tratamientos. Aquí están los 5 tratamientos, entonces 5 menos 1 igual a 4, ¿sale? Otra suma de cuadrados total, ¿sale? Otro grado de libertad que me interesa obtener,
sería la parte de grados de libertad totales. Estos se calculan a partir de los números de observaciones que tengo menos 1. Si no me equivoco, para este caso, al seleccionar todos los datos, ¿sale? Aquí selecciono los datos, vemos que aquí en la parte inferior el recuento es de 70. Entonces 70 datos que tenemos, 70 menos 1, 69. Ahí tenemos la suma, los grados de libertad para la suma de cuadrados totales. Me faltó mencionar que la suma de cuadrados totales es equivalente a la suma de los cuadrados entre grupos y la variabilidad entre grupos. Aquí si por ejemplo yo selecciono estos dos y me voy a la parte de la suma, veo que obtengo el 54.7593, ¿no? Que es el valor que yo tengo aquí. Simple y sencillamente es eso. Ahora bien, los grados de libertad totales, entonces dijimos que son los datos menos 1. Y los grados de libertad para los tratamientos es número de tratamientos menos 1. Y finalmente, los grados de libertad para dentro de los grupos sería la resta de los totales menos los de entre grupos. Aquí simplemente 69 menos 4 igual a 65. El promedio de los cuadrados. El promedio de los cuadrados simple y sencillamente se calcula con la división de la suma de los cuadrados entre los grados de libertad que le corresponden. Por ejemplo, para este caso tenemos que la suma de cuadrados entre grupos entre los grados de libertad me da el 9.66, que es el promedio de cuadrados que yo tengo aquí, ¿sale? Y de manera análoga para la suma de cuadrados dentro de los grupos sería, lo puedo hacer si gustan, pero simplemente es 16.092 entre 65 me da este valor de aquí. Ese sería el promedio de los cuadrados, ¿sale? Muy bien, esto como les digo se puede hacer a mano, es un poquito, no es difícil, es un proceso un poquito nada más laborioso, pero nada difícil. Ahora sí pasamos a lo que nos interesa. Tenemos la parte de F, ¿de acuerdo? Para hacer este tipo de pruebas se sigue la distribución de Fisher con grados de libertad, ¿sale? Dependiendo de los que tengamos en el estudio. Y obtenemos dos datos, obtenemos más bien dos parámetros. Uno vamos a llamar a esta F que aparece aquí, vamos a llamar F ratio, ¿sale? Y el valor crítico de F. Ese valor crítico de F la vamos a llamar F prueba. Uno es el que se calcula. ¿Cómo se calcula este F ratio? Simplemente es la división de los promedios de los cuadrados. 9.66 y etcétera entre 0.24. Entonces este valor es igual a, aquí lo voy a colocar para hacerlo más claro, entre este valor, ¿sale? Hacemos la división y tenemos aquí el valor de F ratio que es 39.04. Ahora bien, ¿qué conclusiones tenemos? Aquí lo voy a marcar en rojo. Este F ratio es el valor que nos interesa calcular versus este F prueba. Este F prueba lo podemos encontrar en una tabla de Fisher, como les menciono. Ya está dado de manera general. En una tablita se puede buscar si no tenemos acceso a Excel. Pero ya está allí correspondiente a los grados de libertad que tengamos, ¿sale? Muy bien, entonces, ¿qué nos interesa de este estudio? Lo que nos interesa demostrar es de que este F ratio lo vamos a comparar versus este F prueba. Y las conclusiones son las siguientes. Si F ratio es mayor a F prueba, lo voy a colocar aquí. Si F ratio es mayor a F prueba, entonces sí hay diferencia entre tratamientos. Si F ratio es mayor a F prueba, entonces se concluye que sí hay, aquí, perdón, voy a colocarlo un poquito más para acá. Si F ratio es mayor a F prueba, control X, lo voy a colocar aquí para que lo mencione para acá. Si F ratio es mayor a F prueba, entonces tenemos que sí hay diferencia entre los tratamientos, ¿de acuerdo? Aquí tenemos la conclusión. Si F ratio es mayor a F prueba, sí hay diferencia entre tratamientos. Y si F ratio es menor o igual a F prueba, entonces no hay diferencia entre tratamientos. Entonces, si tenemos a esta la vamos a llamar siempre hipótesis alternativa. Esta es la hipótesis alternativa. La hipótesis nula siempre es que no hay diferencia, ¿sale? La hipótesis nula para caso de ANOVA siempre se considera que no hay diferencia entre tratamientos. ¿Quiénes son los tratamientos? En ese caso son los proveedores, ¿de acuerdo? Son nuestros tratamientos, los 5 tratamientos que tenemos diferentes. Y entonces tenemos que esa sería la hipótesis alternativa y la hipótesis nula. Conclusiones. Siempre hablando a un porcentaje de confianza, que en este caso es al 95%, ¿sale? ¿Por qué? Porque ya vimos que alfa lo trabajamos con 0.05, entonces al 95% de confianza podemos decir que
F ratio en este caso es mayor a F prueba y por mucho. Esto quiere decir entonces que se aprueba la hipótesis alternativa y decimos si hay diferencia entre tratamientos. Entonces, si hay diferencia entre los proveedores, hay diferencia estadística que me demuestra que los diámetros, ¿sale? de la pieza metálica que me están ofreciendo los proveedores son diferentes. Si hay esa evidencia estadística que me dice que estos son diferentes entre ellos. Lo malo del estudio de ANOVA es que no me dice quién, ¿verdad? O sea, me puede decir, me puedo dar una idea con los promedios y demás, pero simplemente me está demostrando estadísticamente, sale con un parámetro sencillo, que sí hay diferencia entre los tratamientos y por mucho. Es importante mencionar que, por ejemplo, cuando los valores son muy cercanos, pues toca al analista, ¿no? Determinar si la prueba es fiable o no, si se hizo de manera correcta y las conclusiones adecuadas. Porque recordemos que esto nos sirve para la toma de decisiones, ¿de acuerdo? Nos sirve para demostrar que si hay diferencia entre proveedores y pues hay que analizar el por qué. O sea, no simplemente sacar el estudio pues porque sí, ¿no? O sea, hay que demostrar por qué hay diferencia entre los tratamientos y tomar decisiones en base a lo que a nosotros nos interesa. En este caso, lo que nos interesa es que nuestros proveedores se acerquen a este valor deseado, que es 20.25. Entonces hay que determinar quién es el que se encuentra más cerca, quién es el que se encuentra más lejos, qué proveedor es más confiable o no, etcétera. Entonces tendríamos que, para este caso, se aprueba la hipótesis alternativa, si hay diferencia entre los tratamientos y por bastante, ¿no? Aquí, por ejemplo, si en este caso tuviéramos que en lugar de tener un 39, que es muy clara la diferencia, tuviéramos un 2.512, ¿no? Por ejemplo, que sería un valor que todavía es pequeño, ¿no? Es más pequeño que el valor crítico de F. Entonces tendríamos que concluir que la hipótesis nula se aprueba, ¿no? Porque decimos, bueno, 2.512, perdón, es menor a 2.513. Bueno, sí, es más pequeño, pero pues por casi, ¿no? Diríamos aquí en México, pues de panzazo, ¿no? O sea, de plano estás muy cerca de pasarte, o sea, digamos que son iguales, sí hay igualdad, pero de plano, o sea, de plano muy cerrado. Entonces ahí ya toca al analista, cuando son resultados muy cerrados, analizar, ¿no? Y verificar sus resultados y determinar, pues, si hay diferencia o no hay diferencia, porque finalmente se toman decisiones en base a estos estudios y pues simplemente, ¿no? Tener ese cuidado. Entonces aquí, para este caso, ya tenemos la parte, ¿no? del estudio de ANOVA. Demostramos estadísticamente que esa diferencia. Y ahora sí me interesaría estudiar quién, ¿no? ¿Quién va a poder, o quién es que me está generando diferencia entre ellos? O sea, ya vemos ahora sí ya vi que hay diferencia entre ellos, entonces hay que ver quién es el que está generando o quiénes, ¿no? Para ello voy a hacer uso de una herramienta estadística muy interesante que es la Boxplot. Boxplot es una herramienta, aquí me voy a ir al mismo libro de los autores, ¿no? Humberto, que se lo recomiendo muchísimo, pueden leerlo, que ellos lo definen de la siguiente manera. El diagrama de caja es una herramienta que sirve para escribir el comportamiento de los datos. Es muy importante para comparar procesos, tratamientos y etcétera, ¿no? Hacer análisis por estratos. El diagrama de caja se basa en los cuartiles, ¿sale? Y se divide en 4 grupos. Cada uno contiene un 25% de las mediciones y el 50% que se encuentra en el centro, ¿sale? Entre los 2 cuartiles centrales se espera encontrar el 50% de los datos. A continuación voy a hacer el estudio mediante Minitab. Eso también se puede hacer a mano cuando gusten, si lo dejan en los comentarios lo podemos hacer a mano para aquellos que tengan dudas. Yo voy a hacer uso de la herramienta Minitab. Tenemos el software disponible y gratuito, ¿no? Por lo general. En este caso tengo la versión 2018. Voy a irme a la parte donde dice gráfica, gráfica de caja. Y voy a hacer un estudio simple, ¿sale? Para el análisis de este Boxplot. Muy bien, le damos clic en aceptar. Aquí ya los tengo seleccionados. Para aquellos que quieran hacerlo por su cuenta, simplemente las variables de gráficas. Hay que seleccionar todos los proveedores que tenemos, ¿sale? Tenemos los 5 tratamientos diferentes. Voy a seleccionar en la parte de múltiples gráficas que estén uno solo. Aquí por default me aparecen gráficas separadas. Voy a aparecer que estén paneles separados en la misma gráfica. Y misma variable de respuesta Y, que son los diámetros de los discos, ¿verdad? Bueno, de las piezas metálicas. Damos clic en aceptar. Voy a esta escala, pues simple y sencillamente lo voy a dejar todo como está. Línea de referencia, lo voy a dejar tal y como está. Etiquetas, simplemente voy a colocar aquí proveedores, ¿sale? O gráficas Boxplot. Aquí Boxplot, proveedores. Simplemente como un título de la gráfica, ¿sale? Para presentar en un posterior informe y demás.
Mostrar datos, pues esto simplemente voy a pedir que me lo dé por default, no voy a cambiar nada y podemos almacenar más datos, pero voy a hacer el más básico. Muy bien, una vez que tenemos todo, voy a dar clic en aceptar y vamos a ver la siguiente gráfica, ¿no? Cómo nos la muestra. Esperamos un poquito a que cargue. Sale. Muy bien, espero no haya dudas con esto. Y ahora sí, aquí tenemos ya la parte de las gráficas Boxplot, ¿no? Aquí tenemos el diagrama de caja, ¿de acuerdo? Para la parte de los proveedores. Entonces, como dijimos, ya la nova se concluye que hay diferencia estadística porque F ratio fue mayor a F prueba. Y ahora sí, vamos a ver la diferencia que hay entre las muestras. ¿Qué nos dicen las muestras? Ok, dijimos que se divide en 4 cuartiles, ¿sale? El primer cuartil, vamos a verlo así, el primer cuartil va, bueno, las puntas, ¿no? Va dado por los rangos. En este caso vemos que, por ejemplo, el rango más pequeño del bigote se encuentra en el 19.16, aquí lo vemos, está el dato más pequeño 19.16. Y el más alto del rango, bueno, en este caso se encuentra en el 21.79, ¿no? De manera normal. Ahora bien, aquí vemos que tenemos que desde aquí hasta aquí vamos a tener el 25% de los datos, ¿sale? De la parte de la muestra. Y aquí tenemos lo que se llama Q1 o cuartil 1, que en este caso cae en el 20.02, ¿sale? En el 20.02. Y del 20.02 nos vamos a la mediana. La mediana es el 20.57, es la línea negra que ustedes observan aquí. Esta sería la mediana, 20.5797. Y tenemos la parte del cuartil 3, que sería el 20.98, es el que se encuentra aquí, ¿sale? Aquí para terminar. Y finalmente el último cuartil, que es el que va del cuartil 3 hasta el bigote, ¿no? Hasta el bigote final, que sería en 21.79, perdón, prácticamente 29.80, ¿no? Bueno, 79. Muy bien, ¿qué nos interesa de un diagrama Boxplot? Lo primero que observamos es la variabilidad, el rango, ¿sale? Vemos, por ejemplo, cuáles presentan un bigote más amplio. Entonces vemos que, por ejemplo, el proveedor B y el proveedor E presentan muchísima variabilidad. Inclusive, aquí en la gráfica obtenemos, en el proveedor E, que tenemos un símbolo de valor atípico. Eso quiere decir que tenemos una observación que llegó a 21.81, que en la muestra la tenemos. El valor es en la fila 5. Me puedo ir, por ejemplo, aquí a la parte del Excel. Proveedor E. 21.81, aquí tenemos, es un valor que salió como fuera del rango normal que el proveedor E ofrece, ¿no? Por ejemplo, tenemos que son piezas metálicas que me ofrece y el diámetro dio 21.81 y es un valor anormal, o sea, es un valor que por lo general el proveedor E no tendría que estar en ese rango. Entonces me lo marca aquí el Boxplot como un valor atípico, ¿no? ¿Qué nos dice eso? Okay, que por ejemplo en este caso sucedió una anomalía, es lo que nosotros observamos dentro de estas gráficas. Igual que en el proveedor A tenemos en la fila 5 una observación donde el diámetro fue 18.97, que no es lo normal, ¿sí me explico? O sea, ahí es un valor como que se dio en la muestra, que aparece en la muestra, que está aquí, está en nuestros datos, ¿sale? Pero que no es normal, o sea, no es normal que el proveedor A me ofrezca este diámetro, o sea, está como fuera de su rango normal. Y eso quiere decir entonces que aquí es donde se detectan anomalías, ¿sale? Aquí en este caso vemos que, por ejemplo, mucha variabilidad me está diciendo que mis proveedores no tienen control, ¿sale? Por parte de sus procesos. Y entonces que me están ofreciendo, ¿no? Productos que pueden presentar anomalías. Entonces es importante identificar estas anomalías, detectarlas y tratar de erradicarlas, ¿sale? Ver las causas por las que fueron hechas y erradicarlas. Es la idea de este tipo de estudios. Y pues determinar la variabilidad. Vemos que, por ejemplo, en este caso tenemos que el proveedor B y E presentan la mayor variabilidad, ¿sale? Vemos que sus bigotes son los más largos. Podemos ver que, por ejemplo, de ahí pasaríamos al proveedor D, el proveedor A y el proveedor C, que es el que presenta menor variabilidad, ¿no? ¿Qué nos dice esto? Nos dice que el proveedor C en su muestra, ¿sale? Muy importante que estamos trabajando con muestra. De ahí la importancia de que la muestra sea representativa de los datos. Pero vemos que en su muestra tiene un control muy estricto, ¿no? O sea, si se tomó de manera correcta los datos, si se tomaron a largo plazo y demás, con todas las técnicas estadísticas confiables, diríamos que el proveedor C tiene un muy buen control de sus procesos, ¿sale? ¿Por qué? Porque me está entregando, digamos, discos o, bueno, piezas metálicas. Vamos a hablar de piezas metálicas porque es el ejercicio. Piezas metálicas que están en un rango muy cercano una de otra. O sea, ¿sí me explico? O sea, él prácticamente me está dando discos muy cercanos entre medidas, muy confiables, diríamos así, muy confiables, de muy poca variabilidad, a comparación con el B, ¿no? Fíjense, por ejemplo, B me puede entregar discos desde aproximadamente 19 punto y tantos hasta 21 punto y tantos, ¿no? Así, pasando por todo este rango, pues, digamos, ok, proveedor B me puede entregar como
discos, ¿no? A veces centrados, a veces muy a la orilla, inclusive proveedor E, ¿no? Que tenemos anomalías, ¿no? Por este caso que pues se dieron de una causa normal, pero se dieron, entonces hay que ver por qué se dieron. Entonces que el proveedor E serían como proveedores menos confiables por su variabilidad. En este caso el proveedor C tendríamos que presenta menor variabilidad. Entonces son las cosas que me interesa ver en un diagrama de Box-Plots. ¿Quién presenta mayor variabilidad? ¿Quién presenta menor variabilidad dentro de los datos? Son cosas importantes a estudiar. Y otras cuestiones importantes sería la parte de la media, ¿no? ¿Dónde se encuentran ubicadas nuestras cajas? Como ya sabemos para nuestro estudio, que teníamos que la media deseada era de 20.25. Entonces quiero que observen esto. A pesar de que el proveedor C, ese que presenta menor variabilidad, quiero que vean que su media o sus datos ni siquiera están cercanas al valor deseado, ¿no? Que está acá. Está muy por encima del valor que nosotros buscamos como valor objetivo, que el que yo deseo que el proveedor me dé. Entonces, si esta gráfica, ojo, si esta gráfica estuviera aquí por el 20.25, nuestro proveedor C sería nuestro proveedor estrella. Prácticamente nos entregaría piezas muy confiables, muy cercanas a nuestro valor objetivo, de mucha calidad. Entonces, aquí el problema es de que tiene poca variabilidad, seguramente tiene un control excelso en sus procesos, pero tiene una media alta. Entonces, ¿qué recomendaciones daríamos para el proveedor C? Mira, ¿sabes qué? Tú bájame, ¿no? La media que tú me entregas de discos de 22 y tantos a 20.25 y te conviertes en mi proveedor estrella. Es así de sencillo, ¿no? Porque, claro, lograr eso ya después es otra cuestión, ¿no? Porque hay muchas causas, ya hablaremos del diagrama de Chicago y demás, que ustedes sin que espero conozcan y demás, de donde se analizan las causas, ¿no? ¿Por qué aquí la media, por qué hay tan poca variabilidad, pero no está siendo precisa con la media? Es decir, es un proceso muy controlado, pero que no me está dando lo que yo ocupo. Yo ocupo que los discos estén en 20.25, ¿sale? Entonces, son digamos las conclusiones que uno puede observar de este tipo de diagramas de caja. Igualmente, por ejemplo, para proveedor B y proveedor E, pues simplemente ver su variabilidad. A pesar que tenemos datos, ¿no? Que pasan por la media deseada. Vemos que, por ejemplo, la mediana es 20.57 y el cuartil inferior es 20.02, que ahí es donde se encuentran. Aquí es donde se encuentra nuestra media deseada. A pesar de que pasa por nuestra media deseada, pero vemos que tenemos mucha variabilidad, ¿no? O sea, así como puedo entregar valores o discos o piezas metálicas que sí entran dentro de mi rango esperado o deseado, también vamos a tener discos muy por fuera, ¿no? Y entonces, ¿qué recomendaciones daríamos? Bueno, hay que observar por qué se están dando por qué se tiene esta variabilidad tan alta, ¿no? Aquí aquí podemos ver que proveedor B y proveedor E tienen menos control como parte de sus procesos. Me pueden presentar discos, ¿no? Que sí cumplen con la medida. Aquí en este caso tenemos también que la media, ¿no? Del proveedor E puede cumplir. La mediana es 20.01 y el cuartil 3 es 20.42. En este caso lo tenemos aquí en la parte de arriba. Esos serían como más o menos, ¿no? Donde se encontraría donde yo quisiera que estuvieran todos los discos del proveedor E. Pero su variabilidad también es alta. Entonces vemos que ahí a trabajar con él sería la parte de la variabilidad. Entonces son las cosas que tú observas, ¿no? Y aquí estamos hablando de proveedores, ¿no? Pero por ejemplo puedes llevarlo a máquinas, a personas, a procesos, a formas de trabajar y determinar de una manera muy sencilla, ¿no? Cómo se están comportando los procesos. Si están en control o no están en control. De ahí la importancia de los diagramas de caja. Tenemos el proveedor D, que por ejemplo tendremos que está más o menos sobre nuestra media, está un poquito por encima, ¿no? Que nosotros quisiéramos que estuviera en el 20.25. Un 25% de sus datos, aquí importante, ¿no? Mencionar que un 25% de los datos se encuentran en cada punto, ¿no? Ya ustedes pueden sacar conclusiones de eso. Un 25 se encuentra de aquí a aquí, un 25 de aquí a acá, un 25 de aquí a aquí y un 25 del último bigote. Entonces aquí vemos que un 25% de los datos, más o menos, aquí tendríamos que es de 21.02 y el pequeño, el cuartil 1 es de 20.74 y el bigote más pequeño es 20.34. Quiero que vean que este bigote, es el más pequeño, ni siquiera alcanza a llegar, ¿no? Está por la parte de arriba, vemos que tiene menos variabilidad, ¿no? Que el proveedor B y que el proveedor E, por supuesto, pero está un poquito hacia arriba, ¿sale? Está por encima de nuestro valor deseado, que es el 20.25. Su bigote más pequeño, ¿no? Fue la parte de 20.34, entonces está por encima, ¿no? Y finalmente tenemos el valor de A, que en este caso, ¿no? Diríamos que es el proveedor que se encuentra adentro un poquito más de nuestros estándares, ¿no? ¿Por qué? Porque tenemos que es el cuartil inferior es 19.79, que es este de aquí, la mediana es de 20.03 y el cuartil 3 es de 20.16, es decir, entonces también está un poquito por debajo, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, vemos que el proveedor A está un poquito por debajo de nuestras medidas. El bigote último, que es el que aquí espero que se seleccione, aquí tenemos,
tendríamos que entre el cuartil 3, que es el 20.16, y el 20.42, que únicamente es un 25% de los datos, este que tenemos aquí, es donde estaría nuestro medio objetivo, ¿no? Nuestro 20.25 que nosotros queremos tener. Y pues bueno, aquí es donde se ve claramente, y aquí se concluye, ¿no?, con la parte estadística y con el diagrama de 2 plots, que sí hay diferencia entre los proveedores. Al menos con las muestras que obtuvimos, si las muestras son confiables, como reitero siempre, podemos concluir que sí hay diferencia entre las poblaciones, sí hay diferencia entre sus medias, y que, por ejemplo, ¿qué recomendaciones podríamos hacer? Pues esas que ya hemos hablado, ¿no? Un poquito de la variabilidad, de decir, bueno, ¿sabes qué? El proveedor E, proveedor B me presenta mayor variabilidad. El proveedor C me representa menor variabilidad, pero está por encima de mi valor deseado. Si el proveedor C se redujera acá, 20.25, sería nuestro proceso estrella. Así igual de controlado. Si estuviera así igual de controlado en 20.25, no hay ni que pensarla, ¿no? El proveedor C sería un proveedor muy bueno para nuestra calidad. Si el proveedor B y proveedor E trabajaran sobre su variabilidad y tratar de centrarse en nuestro proceso, también pues irían mejorando, ¿no? Y así como con todos. Entonces diríamos que en este caso el proveedor A presenta anomalías y demás. Una cosa más que quisiera mencionar es la parte del sesgo. Ya posteriormente, no sé si ustedes han trabajado con eso o demás. El sesgo me dice en una distribución normal, si desean estudiarla, me lo dejan en los comentarios también, cómo se está comportando una población, una distribución normal, hacia dónde está cargando, si está cargando arriba, a la derecha, si está cargando en el centro y demás. En ese caso vemos que el sesgo, por ejemplo en el caso del proveedor C, quiero que observen cómo se encuentra la caja, se encuentra aproximadamente centrada, ¿no? Tenemos los bigotes y está centrada, entonces es un proceso que está centrado, que está controlado. A diferencia del proveedor E, quiero que observen, por ejemplo, el proveedor E, ¿cuál es el bigote más pequeño? Obviamente el de arriba. Eso quiere decir entonces que la mayoría de los datos, ¿no?, de los discos que estoy, o las piezas metálicas que estoy obteniendo del proveedor E, van a tender a estar aquí hacia arriba. ¿Sí me explico? O sea, a pesar que hay datos que se van a presentar, un 25% van a estar, aquí lo voy a seleccionar, un 25% van a estar entre 18.61 y el primer cuartil, que sería 19.64, la mayoría de datos quiero que observen que va a estar en la parte de arriba. Es decir, desde el cuartil 1, que es el 19.64, hasta el rango superior, que es 20.67. Entonces, esas son las decisiones de un sesgo. Está sesgado. ¿Qué quiere decir esto? Que está como sesgado hacia una parte. El proveedor B está más o menos centrado, aunque tiene variabilidad muy alta, así que presenta mayor variabilidad en su proceso. El proveedor D también está sesgado hacia arriba, que es lo que hablábamos, ¿verdad? Hablábamos que, por ejemplo, en este caso, si este sesgo se logra eliminar y centrar un poquito el proceso hacia abajo, bueno, ya mejorará la calidad del proveedor D. Entonces, esas son las conclusiones que nosotros podemos obtener a partir de estos diagramas de caja. Y pues las causales, ¿no?, que es la parte importante. O sea, es estudiar por qué se está dando eso, por qué este proveedor D me está dando producto sesgado hacia arriba, por qué el proveedor B tiene tanta variabilidad y por qué el proveedor C no la tiene. Entonces aquí es donde se entran las 6M, que son la parte de máquina, personal, medio ambiente, mediciones, métodos, me falta una, que ahí me la recuerden en los comentarios, por favor. Entonces tenemos que ir donde nos vamos a las 6M para estudiarlas, para hacer un estudio de AMEF completo donde se determine por qué están dando este tipo de anomalías, ¿no? Entonces, como conclusión tendríamos aquí pues las recomendaciones generales. El proveedor C sería muy bueno si estuviera la parte de su media acá, ¿no? Me está entregando piezas muy por encima de las piezas metálicas que yo ocupo. Proveedor B me está dando piezas entre el rango, pero tiene una habilidad muy alta, al igual que el proveedor E, y que presentan anomalías, ¿no? Es muy importante, esos son focos de prevención muy importantes. Estos son alarmas muy importantes de estabilidad del proceso. Ahí es establecer como cartas de control y demás para estudiarlas. Pero pues ya todo eso lo podemos hablar en otro vídeo, si les interesa, claro que sí, con mucho gusto. Y pues nada, ¿no? Esta sería la parte de un análisis general de Boxplots. Eso también se puede calcular, espero no haya dudas con esto. Entonces, como conclusiones generales tendríamos que sí hay diferencia entre los proveedores. Tenemos la evidencia estadística que nos da Excel, ¿no?, de la parte del estudio de ANOVA como tal, y conforme a las muestras obtenidas, tenemos las gráficas o los diagramas de caja que me muestran, ¿no?, cómo todos tienen comportamiento muy diferente entre ellos. Entonces, muy importante esto, analizar posteriormente las causas del por qué se está dando. Y pues nada, ¿no? Agradezco muchísimo su atención y pues espero haberles aclarado algún poquito, ¿no?, sobre este tema. Y pues nos vemos hasta el siguiente video. Muchísimas gracias y que tengan una buena tarde. Hasta luego.